ningún otro medio, ningún otro programa, ningún otro en lugar que se trabaje prensa en Puerto Rico, le dedicamos básicamente 10 horas a desmenuzar por temas el año. Y lo hacemos porque entendemos que el puertorriqueño se le olvida lo que pasó ayer y se le olvida lo que pasó hace una semana, no digo yo hace 12 meses, pero es el cúmulo de esas noticias lo que hacen los patrones y nos indican la dirección de los vientos y la dirección de dónde vamos. Y ese análisis profundo que nos toma mucho tiempo preparar porque requiere un estudio de cada uno de nuestros temas durante los 12 meses del año y requiere que nuestros analistas tengan el material para poder traer para ustedes el análisis correspondiente a no la noticia del día ni el chisme del día, sino al patrón. ¿Qué significa eso para ustedes? Pues la semana que viene vamos a empezar con economía y con gobierno. Le vamos a seguir posteriormente con tribunales, justicia, corrupción, todos los temas. El miércoles entramos en estatus, el jueves entramos en los partidos políticos y vamos a terminar con noticias globales y de Estados Unidos y las 20 noticias de Puerto Rico del año 22 el próximo viernes. Eso es lo que tenemos en agenda. Ustedes nuevamente es material que nadie más tiene. Nadie más hace esto, nos toma el resumen, los resúmenes nos toma un mes prepararlos, y a veces hasta 5 semanas, porque tenemos que estudiar, preparar los libretos, distribuir los libretos, nuestros analistas los tienen que estudiar y encima de eso tenemos que venir a hacerlos para ustedes. Así que ya saben, esa es la hoja de ruta. Son las 12:05 de la tarde y vamos a comenzar hoy con lo que me parece es la noticia más importante del viernes 23. La historia la tiene Primera Hora y es el gobernador Pierluisi haciendo un balance, un examen de conciencia de lo que ha hecho y lo que le falta por hacer, lo que no se ha hecho también. Hay algo que ustedes tienen que entender para poder entender nuestros políticos. Yo siempre le hago un perfil psicológico, esplacado, un perfil de carácter a cada político mayor, porque entiendo que es importante conocer por dónde le entra el agua al coco y cuáles son los rasgos de carácter de cada uno de esos dirigentes que, ¿verdad?, rigen nuestros destinos. El gobernador de Puerto Rico, aparte de ser un abogado exitoso corporativo, es un individuo que es pasivo-agresivo. O sea, eso no quiere decir nada malo, todo lo contrario. Es una persona, Carlos Ignacio Pesquera era así, Alejandro García Padilla tenía ese tipo de tiene ese tipo de carácter, que son bonachones, gentiles, es difícil, son gente que usted dice, me voy a tomar una cerveza, que usted no puede no gustarle, pero el gobernador también tiene otra cosa, es a la buena de Dios, es pisa blandito, él hace las cosas, no se mete en pelea, no le gusta el garateo, no es muy expresivo, ¿verdad? Muchas veces luce autómata, y lo suyo es la gerencia y dejar que se opere. Usted no ha visto a este gobernador metido en dimes y diretes, insultando a nadie, diciendo nada. Él coge las cosas uno por uno. Y son los que tiran la piedra y esconden la mano. Mi mamá siempre decía que me cuidara de eso, porque son, ¿verdad?, los más pisan blandito y nuevamente terminan haciendo lo que les da la gana, matan a cuchillo de palo, literalmente, o sea, no literalmente, sino así que tienen que entender. Y el gobernador, pues, ha ido a todos los medios. Lo primero que me parece importante es cuando usted mira las entrevistas, son entrevistas que se ve que aunque puedan ser adversariales, los medios tienden a ser respetuosos con el gobernador. ¿Qué dice el gobernador que han sido sus mayores logros? Número uno, le ha dado estabilidad a la gestión pública y ciertamente después de los años tumultuosos de la revolución del 19 que depuso al gobernador, después de Wanda Vázquez
con la pandemia, los huracanes. Ciertamente estos 2 años, primeros 2 años han sido años de estabilidad, no solamente económica, sino institucional. Y este no es el mismo, o sea, la atmósfera en Puerto Rico hoy no es la misma que se respiraba hace 2 años con la revuelta. Y eso hay que dárselo. ¿Por qué? Porque su propio carácter ayuda a eso. Segundo, está dedicado completamente a la reconstrucción, una reconstrucción que ha sido atrasada por los problemas de la burocracia, y lo hemos visto, y en una jurisdicción que está quebrada, donde el poder lo ostenta no nuestros funcionarios electos ni en la legislatura ni en el ejecutivo, sino lo ostenta una dictadura que opera aquí por promesa y que hace lo que le da la gana. Así que en ese contexto la reconstrucción es mucho más compleja, porque hay que pedirle permiso a todo el mundo arriba, a la Junta, a la Secretaria de Energía, a todo el mundo. Tercero, el gobernador se ufana de una economía que no necesariamente está bollante, pero que va para adelante. Una economía que al fin del año y medio, cuando termina el año fiscal 22, creció 4.2%, y que las previsiones son este año de que crezca aunque sea medio punto, a pesar del huracán Fiona, a pesar de la inflación y de la recesión. Los últimos números, y esto lo comentaremos el lunes, que tiene Hacienda, es que en los primeros 11 meses Hacienda está arriba de los recaudos de lo proyectado. Es decir, no ha habido una merma considerable. En términos económicos, en Puerto Rico sobran los empleos, falta gente, falta mano de obra. Hubo aumentos para todo el mundo, para todos los empleados públicos, virtualmente todos. No se tocaron, ni se permitió que se tocaran los retiros. Y en ese sentido, yo creo que también el gobernador ha contribuido a ese, y todavía estamos apenas empezando el proceso de reconstrucción. Cuarto, ya prácticamente 3/4 partes de las escuelas tienen fortalecido sus columnas cortas. Eso es un trabajo mayor, y el gobernador espera que para el verano estén todas terminadas. Son 820 y pico, 30 escuelas que van a estar reforzadas. Claro, eso no, todavía falta mucho por hacer en la planta física de las escuelas, pero eso es otro logro. El turismo, ustedes pueden ver, bollante. Hemos tenido desde el año pasado turistas yendo y viniendo. Usted va al Viejo San Juan y ve los barcos anclados. El aeropuerto está atestado, no solamente el Muñoz Marín. Vaya al aeropuerto de Aguadilla, al de Ponce, se va a dar cuenta. Este gobernador junto a Jennifer González lograron la cantidad de fondos federales mayores en la historia para Puerto Rico. El proyecto de estatus de avanzada avanzó hasta la Cámara de Representantes y estableció unos precedentes. Aseguró los fondos de salud por 5 años. Aseguró los fondos de la tarjeta del PAN. En ese contexto, ahí ya Puerto Rico está bastante iluminado. Faltan todavía. Según el gobernador, su frustración más grande son los apagones. Y hemos aprendido que, en cierto sentido, el gobierno no tiene control de los apagones, porque se trata del mal estado de las plantas generatrices. El 90% de los apagones son de problemas en generatrices. La gente lo entiende. Esos fueron los datos que bajaron en las vistas públicas. Y aparte de eso, es frustrante, porque siempre la culpa, aparte de Luma, la gente le echa la culpa al gobernador. Porque en Puerto Rico somos expertos distribuyendo culpa. Todo tiene que tener, alguien tiene que ser culpable de algo si las cosas no operan bien. Dice el gobernador que ese es. El segundo, yo entiendo que otro de los factores que abunda a un gobierno que que concluye la primera mitad de su gestión con más obras que fracaso. Y el que quiera bien, el que no quiera bien, esa es la verdad. Usted le puede caer bien
Pedro Pierluisi o le puede caer mal Pedro Pierluisi, pero ciertamente los datos son los datos y ahí es donde estamos. Pasamos en lo que se llama la desescalada. Pierluisi manejó excelentemente bien la desescalada de las medidas anti-COVID. Han repartido las vacunas, han dado a todos lados. Estamos viviendo en un momento difícil donde tenemos cuatro enfermedades que están azotando a nuestra gente respiratoria: el COVID, la influenza, el RSV y una que se llama micoplasma, que es una bacteria que da bien fuerte, bien fuerte. Ese es otro de los detalles. Yo creo que el gobernador ha bregado, como le digo, pisa blandito con la cuestión de la Junta de Control Fiscal. Los ha confrontado, a veces no los ha confrontado, ha trabajado y queda todavía por establecer, que es algo que la Junta es la que determina, lo que es el ajuste de combustible, el ajuste de deuda, el plan de pago de deuda de energía eléctrica, y ahí están a palos con los acreedores. Están pendientes dos nuevos sobrecargos sobre la factura eléctrica que usted tiene que pagar, porque a final de cuentas es el consumidor el que va a pagar los platos rotos, porque energía eléctrica le pertenece al consumidor, aunque ustedes no lo crean. Eso es otro detalle. Y finalmente, obras públicas. O sea, este es el peor departamento de obras públicas. Como les decía ayer, usted tiene que venir a las carreteras para darse cuenta, las carreteras estatales. El municipio de San Juan, el contraste, mientras las carreteras, las calles de San Juan van mejorando, hay bitumul, hay repavimentación, hay iluminación, hay sembrado, hay ornato. Obras públicas está bien atrás, y en ese contexto yo creo que así como este gobierno tiene dos estrellas que se llaman Paquito Pared y Carlos Mellado, este gobierno también tiene un desastre en la Secretaría de Obras Públicas, y eso es uno de los trabajos que hay que hacer. Otro de los temas que sale hoy, que vamos a discutir, la asociación, esto está en Metro, la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura avaló el proyecto de aumento a todo lo que es la rama de gobierno judicial, incluyendo su salario. Hace 16 años no se le aumenta salario. Y con el aumento que dio el gobernador a los miembros del Ejecutivo, los fiscales, los procuradores, los registradores, un registrador de la propiedad gana más que un juez, que son las loqueras de la vida, pero esa es la situación. Imagino que esto será uno de los grandes temas que habrá de tocar para el próximo presupuesto, porque tal como ha pedido la jueza presidenta, nuestros jueces no son menos y nuestros funcionarios de tribunales no son menos. Otra de las noticias hoy, he hecho tantos programas que ya prácticamente no tengo voz. El Congreso aprobó $19,400 en 5 años, 19,400 millones de dólares, puesto en inglés 19.4 billones, en 5 años para el Plan Vital. Eso va a servir 1,5 millones de pacientes. Cuando usted lo divide en 5 años, es 3.900 millones al año, que no son los 10.000 millones, como dice hoy un tuit de Tomás Rivera Schatz, contestándole al huevito finamente, pero porque como Estado nos tocarían cerca de 10.000 millones de dólares, no 3.900, y como dijo Carlos Mellado, el secretario de Salud, esto es meramente una limonita, son mezquinos en eso, pero ahí está. El PAN va a tener un aumento, un pago anual de 2.816 millones de dólares. Si usted suma las dos partidas, los 3.900 millones al año de lo que es el Plan Vital y los 2.816 millones del PAN, le va a dar a 6.716 millones anuales por año, que multiplicado por los próximos 5 años es la friolera de casi 33.000 millones de dólares. Y estos son nada más que dos programas que van en ayuda directa
porque el plan vital es la tarjetita, usted la tiene, se la dan a usted, y el PAN es ayuda directa. Le dan el cheque de la familia, ¿verdad? La tarjeta de la familia, y ahí se lo depositan. Es lo que se llama los entitlements. Esa noticia también está. Otra nota que vamos a discutir hoy, y ya mismo cuando entremos, es el manual de woke, del lenguaje políticamente correcto de los idiotas de Stanford University, y lo vamos a relajar y a discutir. Ha sido producto de chisme en toda la nación y de burla y de vacilón, y nosotros, por supuesto, aquí sí son la prensa puertorriqueña es experta en eufemismos, en embustes, en bulos y en la utilización de frases cargadas que no tienen nada que ver con la realidad, y vamos a donde ella, es otro tema más. Les tengo que decir otra noticia. Estados Unidos creció su población este año y subió a 333 millones, un aumento de 1.2 millones oficial, pero si a usted eso le suma los 3.5 millones que entran ilegalmente por la frontera, estamos hablando de un aumento mucho mayor de casi 4 o 5 millones. El crecimiento neto por nacimiento fue de 1/4 de millón, y los estados que están perdiendo población son los estados del norte con altos niveles de contribución y unos grandes deterioros. Nueva York, bajo los demócratas, la ciudad de Nueva York es una posilga, y esa es la realidad. New Jersey y Massachusetts, la gente mudándose, y el sur, a su vez, aumenta en 1.3 millones de habitantes, impulsado por Florida y por Texas. Texas tiene 30 millones de habitantes, California tiene 39 millones de habitantes, y también hay muchos californianos abandonando California y se van al sur. Florida tiene 22 millones de habitantes, de los cuales 7 millones son hispanos. Puerto Rico ha ido perdiendo población, Florida y Texas ha ido ganando población. Algo, no solamente es el clima lo que mueve a la gente, sino las oportunidades de empleo y el hecho de que no pagan contribuciones estatales sobre ingresos. Se paga un tax de venta, en Florida es de 6,5%, se pagan contribuciones sobre la propiedad que pudieran ser para la clase media el doble de lo que se pagan en Puerto Rico, se pagan peajes, pero todo lo demás, claro, se pagan contribuciones federales. Eso es un detalle de por qué Florida y Texas van para arriba como estados, y de hecho los dos estados son republicanos. Así que esas son las noticias. Vamos a hacer la pausa. Todavía no podemos, son 12:21, que lo están adelantado. Llegó uno de los benjamines de aquí, Cristian Sobrino. Hiciste todo lo que hiciste que ibas a hacer. Hice todo lo que hice. ¿Cómo está el tráfico? Está horrible. ¿De verdad? Está horrible. ¿Te metiste en los presos? Bueno, tenía un cierre en Dorado, acabó el cierre, en Dorado cerraron la carretera que conecta con... La principal, la 195. No. Cerraron la que conecta con el hospital. Sí. Y con la avenida de Front. Wow. Y pues entonces todo el mundo saliendo de Dorado tiene que coger por esa área de Dorado, tiene que coger por la misma carretera, y entonces hay construcción en la autopista, así que también allí, más que entonces todo el mundo está en la calle, porque es el día antes, el día de semana de la Navidad. Lo que no compraron en noviembre lo están comprando. No, y estoy seguro que tienen que haber uno que otro miserable que no hizo almuerzo de Navidad. Mal rayo le parta la vida, y entonces está todo el mundo, pues si es así nos vamos temprano. Y Aurelio está aquí desde temprano. Aurelio, ¿cómo está la calle? Tú que vienes del este. Saludos, Luis, Cristian, al público de Noti1630. La calle está intensa, mucha gente, ¿verdad? Estamos en víspera de Nochebuena. Mucha gente tiene el día libre hoy, y como dice Cristian, están haciendo compras de último minuto, buscando metidos en los supermercados para hacer el pernil de la cena de mañana. Está todo bien abacorado, pero estamos aquí, estamos contentos. Pero fíjate qué interesante, este es la primera Navidad libre después de la pandemia. Bueno, en el 20 estábamos encerrados, en el 21 estábamos achantados y medio encerrados, y la economía estaba empezando a levantar,
y ahora el 22. Yo estaba trabajando ya en oficina en junio del 2020 y yo me acostumbré Somos dos. que no había tapones. Así es. Porque todo el mundo estaba en la casa o trabajando desde la casa y poco a poco se estuvo nuevamente integrando el tapón y ahora esta es la primera vez que tengo el tapón de Navidad y gracias a Dios que los estudiantes no están en las escuelas, ¿verdad? Porque ahí sí que se vira al revés. Una de las cosas, ¿verdad?, que me ha llamado la atención es nuevamente a pesar del alto costo de los comestibles, porque yo me quedé una pieza cuando fui al supermercado esta semana. La gente está comprando, o sea, la gente no escatima en las comidas, tú lo sabes. No, y en los regalos en ese día, los moles están viendo, les va bien a los centros comerciales. Ya era hora que pasara una cosa como esa. La gasolina ha bajado, gracias a Dios. Ha bajado muchísimo. Esa es ventaja. Mis amigos, vamos a hacer la pausa y cuando vengamos tomamos todos los temas. Les prometo que no voy a hablar de los plátanos, ¿ok? Sí, cuando usted ve que tenemos que raspar el pegado y hablar de los plátanos varados, ya usted sabe que lo que hay en el ámbito de noticias es prácticamente nada. Regresamos aquí a La Mirilla, son las 12:25. Mundo vano, allá tengo aquí a Sobrino y al Jevis. Vamos a empezar con el balance del gobernador, las confesiones que hace. Y generalmente se confesó hasta lo que te admitió que tiene una novia, pero el hombre es tan... esas cosas. Pero si él está con ella hace tiempo. Por eso, pero fíjate que no hay espaviento. Okay. El gobernador guarda, y eso yo se lo admiro, contrario a Silvia Calderón, que era exhibicionista en eso, el gobernador guarda su intimidad. Sí. Y eso es importante. Todo el mundo tiene que guardar su intimidad porque él representa una institución. Pero vamos a ir, ¿qué te pareció el análisis de los logros y de los problemas que tiene, las frustraciones? Empieza tú, Sobrino. Yo creo que el pronóstico que él hace de que su reto mayor tiene que ver con el tema de energía eléctrica, le dio al clavo, aunque como tú muy bien mencionas, él es una persona generalmente más recatada en sus expresiones, ¿verdad? A Pedro Pierluisi nadie nunca lo ha conocido porque es estrambótico en sus expresiones. La realidad es que nosotros tenemos este año, ahora el 2023, dos retos que claramente él tiene que lidiar de alguna manera con ellos. Lo primero es qué va a ocurrir en verano cuando aumentan las temperaturas y el problema de los apagones. Ya vemos 3 años corridos que los apagones han pasado facturas tanto a nivel político como administrativo. De hecho, cada apagón que ha habido se ha cobrado un director ejecutivo casi, excepto con Josué, que pudo aguantar y en parte porque pues, no controlaba transmisión y distribución. Más el asunto de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, eventualmente él va a tener que asumir posturas con eso y es relacionado a la energía eléctrica. Creo que estuvo bien que estableciera ya expectativa de cuánto tiempo va a tardar la reconstrucción. 15 años, dijo. Creo que en una entrevista dijo 12 y en otra dijo 15, tiene razón. Pero, porque aquí, y me acuerdo que en la administración de Ricardo, parte del problema que teníamos era la expectativa de que ya el año después esto iba a aparecer Singapur, Hong Kong y Dubái todo en uno, ¿verdad? Porque son tantos chavos, pero hay unos retos que conlleva poder desplegar ese nivel de fondo en construcción, ¿verdad? Incluyendo los retos de materiales, mano de obra, el diseño, la planificación, y creo que estuvo muy bien que haya... Creo que el otro asunto que, y lo mencionaba ahorita, creo, si no me equivoco, el asunto de que él por su temperamento no genera una animosidad, no genera quizá el fanatismo que generan otros líderes políticos que son más fogosos, pero no genera la animosidad, y eso yo creo que en el momento en que se encuentra Puerto Rico sirve muy bien. Pero hay un reto, quizás él no menciona, que yo añadiría a la fórmula, y es lo siguiente: si en efecto ocurre lo que todos pensamos que va a ocurrir, que es que él va a ser reelecto, y que el PNP nuevamente está en la ejecución, el PNP tiene que empezar a presentarse cómo es que va a administrar esto, siendo un partido estadista, pero gobernando la colonia en hegemonía política. Ese reto yo creo que todavía no se ha articulado completamente y le va a tocar al gobernador y a su equipo a ibararlo, sí. Aurelio, ¿qué te parece me parece la confesión del gobernador
Hay algo que me gusta del gobernador y tenemos siempre garata con él, pero me gusta la honestidad. Es un hombre honesto y él es abierto, es un libro abierto. Aurelio. Sí, yo creo que ha sido, y yo creo que Cristian lo mencionó muy bien, el gobernador no es una persona que genere pasiones ni de un lado ni del otro, es una persona bien pasiva, bien tenue, muy diplomática en el hablar con los suyos y con sus contrincantes. Yo creo que como no ha habido esa efervescencia o esa provocación de energías positivas o negativas, pues ha pasado sin mucho problema en la opinión pública, a pesar de que lo han tratado de inmiscuir en un sinnúmero de problemas y situaciones, y han tratado de prender la mecha de la revolución con Luma, con lo de las costas. 2 años con Luma y perdieron la guerra. 2 años dándole y no pudieron. Y creo que también tiene que ver mucho lo que menciona Luis. Es un tipo honesto. Es un tipo honesto que dice las cosas como son. Con lo de la reconstrucción lo dijo, se va a tardar muchísimos años, aunque obviamente, ¿verdad?, hay que mencionar que hay más o menos cerca de un 50% de los proyectos ya de reconstrucción ya avanzando, y deben seguir avanzando los proyectos en el año 2023. O sea que se está viendo ese movimiento. ¿Verdad? Mi percepción es que en el 2023 vamos a comenzar a ver mucho más movimiento en cuanto a la reconstrucción. Se va a empezar a abrir el grifo de los fondos federales en cuanto a lo que tiene que ver con Luma y la reconstrucción del sistema energético en Puerto Rico. Ya el presidente Biden y Casablanca se expresaron que la reconstrucción va a continuar, que el Departamento de Energía va a hacer oversight sobre esa reconstrucción y que Luma es la que va a estar a cargo de eso, así que vamos a seguir también hay otra área que yo creo que él tiene mejor, es la cuestión de equiparar los salarios. Mientras no se equiparen los salarios de la rama de gobierno judicial, no va a haber, o sea, no va a poder girar contra esa cuenta. Y les voy a explicar por qué. A los jueces del sistema tribunal de primera instancia y apelativo hace 19 años no les aumentan. Los jueces del Supremo no les aumentan desde el año 2002. O sea, estamos hablando palabras, pero no únicamente los jueces. Ningún tribunal funcionaría sin secretariado, sin alguaciles, sin secretarias de sala, sin investigadores, sin clericales, y a todos esos tampoco les han aumentado. Y yo creo que es importante lo que ha dicho la jueza presidenta a nombre de todos los empleados, de que la rama de gobierno judicial no es menos y que nuestros jueces tienen que ganar lo que corresponde. Amén. Y yo creo que a veces hablamos mucho en el campo de desarrollo económico sobre la importancia que tiene la inversión en industria, la inversión en centros comerciales, la construcción, pero hay unas infraestructuras que son críticas para un desarrollo económico, especialmente para un lugar como Puerto Rico, y tener un sistema judicial funcional, efectivo y eficiente. El sistema, la infraestructura del derecho hay que fortalecerla. Es crítico. Porque la hacen los recursos humanos. Y es como dice la literatura del Banco Mundial, existe lo que se conoce como el Middle Income Trap, que es la trampa que a veces le ocurre a economías en desarrollo cuando ya fueron exitosas en la primera fase de salir del, entre comillas, el arrabal, que fue lo que nosotros vimos a mediados del siglo XX, ¿verdad? Con la industrialización de Puerto Rico, pero el próximo nivel requiere infraestructura, justicia, educativa, cultural, empleo, servicio público profesionalizado. Esos son los retos que nosotros llevamos enfrentando por ya 30 años, si no más. Y un sistema de justicia efectivo, eficiente y correcto es crítico para el desarrollo económico de Puerto Rico. Aurelio, ¿cuál es el reto más grande? Aparte del servicio eléctrico, ¿verdad? Y las interrupciones, los apagones. ¿Cuál es el reto más grande? Yo te acabo de mencionar la cuestión de equiparar todo el empleo público, sí, pero que tiene el gobernador. Sí, yo creo que ese punto que trae Cristian es muy acertado. En la transformación del servicio público en Puerto Rico, la burocracia que existe en Puerto Rico, que todavía hay muchas áreas que mejorar, y me parece que ¿verdad? Con todo y las críticas que hay que hacerle a la Junta de Supervisión Fiscal, hay que reconocer que ha estado trabajando fuertemente con esa transformación del servicio público en Puerto Rico, equiparando los salarios, estableciendo que se establezcan una meritocracia, ¿no? Con unos sistemas de medición de esa productividad. Creo que hay que mejorar muchísimo lo que es la supervisión
en las agencias de gobierno, y porque yo creo que ese es el talón de Aquiles que tiene el gobierno, y por eso es que usualmente se ven estos problemas de empleados públicos que están quizás desganados o que no hacen su trabajo al 100%, porque es que quizás hay una falta de supervisión, más allá de las situaciones de salario que ciertamente se han estado corrigiendo y con el plan de ajuste y las bonificaciones y demás, pero creo que en la medida en que se mejoren esos procesos de burocracia y se le haga justicia salarial a esos servidores públicos, pues esos procesos internamente deben mejorar muchísimo y le deben de servir a esa economía que queremos para el nuevo Puerto Rico post Junta de Supervisión Fiscal. Mi gente, para los que están pensando viajar, informa el New York Times que ya hay 3.500 vuelos suspendidos debido al vórtice polar que está azotando bien fuerte el noreste. Dicen si va a continuar hasta el martes, porque yo me voy el martes, bueno, y el que me tumbe ese vuelo yo lo crucifico. Hay un sistema del oeste que generalmente lo que le toma 2 o 3 días, así que a lo mejor lo tiene el martes, pero hay más todavía. Yo estaba mirando cómo está la temperatura en Orlando. La temperatura en Orlando va a bajar en menos de 15 horas, de 74 grados hoy a 29 mañana. Ayer yo hablaba en una llamada por Zoom con un colega mío en Texas, y en la hora en la que estuvimos hablando la temperatura bajó 20 grados. Eso es así, está brutal. En una hora en una conversación en Zoom. Y parte de ese frío va a llegar aquí probablemente el miércoles o el jueves. Lo vamos a tener aquí antes de año, porque tú sabes que siempre cae algo, así que ya lo saben, cotejen sus vuelos, particularmente si el avión viene del norte, del noreste, las posibilidades de que se atrase o lo cancelen son mayores. Generalmente, los vuelos que vienen de Miami, de Tampa, de Orlando, hasta Atlanta y Houston, generalmente no tienen tantas interrupciones porque las líneas usan el mismo avión, lo traen, lo llevan, pero coteje, porque van a estar bien difíciles las situaciones. Yo me imagino cómo va a estar el Muñoz Marín ahora ya al aeropuerto de Aguadilla. Vamos a ir entonces a otro de los temas, porque hemos cubierto esta situación. Sobrino, tú estuviste en la Junta de Control Fiscal. Hoy la preocupación mayor de el vocero está incierto el panorama para los retirados de energía eléctrica. ¿Cuál es la situación? A ningún retirado le han cortado pensión. ¿Por qué los de energía eléctrica y no, sabes, y contrario a los pensionados del sistema de energía eléctrica, según lo que publicó la Junta, que todavía no es final y firme, no se les recorta su pensión como tal. Los empleados de la autoridad eléctrica van a pasar un proceso similar al que le ocurrió a los maestros con el fin de la quiebra del gobierno central. Entiéndase lo siguiente, sí se elimina el ajuste por incremento en el costo de vida, que es un recorte, pero no es un recorte lo que está recibiendo hoy. Sería un 8% ese año nada más. Bueno, la colita. Pero no hay un recorte adicional a lo que está recibiendo ahora. Eso es importante. Segundo, que el sistema se convierte de uno de beneficio definido a uno de contribución definida, como el que tiene el resto del gobierno central, incluso va a ser el mismo que el del gobierno central. Eso es un cambio dramático, pero lo que has podido ya acumular en términos de beneficio adquirido de ese sistema de pensiones de beneficios definidos, tú no lo pierdes, pero no puedes seguir cotizando contra él. ¿Y por qué está en ascuas todo lo que tiene que ver, y digo en ascuas, o sea, con lo que es el ajuste de la deuda con energía eléctrica? ¿Cuál es el problema ahí? Mira, el problema es que cualquier ajuste que hagas con la deuda, sea poco o mucho, impacta la factura. Lo tenemos que pagar. Sí, porque no imprimen chavos. No impacta la factura, me impacta a mí, te impacta a ti. Pues eso es lo que digo, o sea, no se imprimen chavos allí, así que de alguna manera te afecta. Eso es diferente a lo que uno ve en otras estructuras. Segundo, como se ha dilatado tanto salir de la quiebra, los intereses que se han acumulado sobre esa deuda
ya están a un punto que requieren que la Junta y el gobierno tomen estrategias mucho más agresivas y un poco más arriesgadas que las que, por ejemplo, yo tuve que bregar, ¿verdad? Porque cuando yo entro a trabajar el proceso, ya la Autoridad Eléctrica llevaba en quiebra pues, un año, ¿verdad? Pero ya han pasado 5 años. Así que de momento se cubren esos intereses y simple y sencillamente lo que estaban pidiendo los bonistas. ¿Tú crees que qué posibilidad hay que le haga a la juez un crackdown? Yo creo que si la Junta y el gobierno pueden acumular suficiente apoyo adicional, quizás alguna de las otras aseguradoras de bonos, quizás alguno del grupo de bonistas, si pueden adquirir eso y la juez le falla a favor o en contra en términos de lo del gravamen, yo creo que la Junta y el gobierno tienen un buen chance. Creo que donde tienen el riesgo es si le fallan en contra al reto de la legalidad del gravamen de los bonistas, y ahí se puede complicar la situación. Aurelio, obviamente eso tiene un efecto político porque totalmente. Una vez se aumente o se ponga el doble recargo, la gente va a caerle arriba al gobernador porque culpan al gobernador, aunque el gobernador no es el que negocia ni tiene nada que ver con eso. De hecho, el gobernador está en contra del aumento. Pero no tiene poder sobre el ente de quiebra. Claro, no, eso, sobre todo por lo que menciona Cristian, que se va a ver inevitablemente reflejado en la factura, en la factura que pagamos todos nosotros. Entonces, ante esa realidad inescapable, porque esta ha sido una quiebra muy extraña, donde las pensiones no se han recortado, donde, ¿verdad?, se han ignorado algunos beneficios, pero ha sido una quiebra bien atípica, contrario a lo que en el pasado se ha visto. Pues la única respuesta o la única salvación que pudiese tener el gobernador de Puerto Rico para mitigar ese impacto en la factura es reducir el costo de producir energía. Ahora, ¿cómo hacerlo en Puerto Rico? En la crisis actual que tenemos, pues hay que diversificar las fuentes de energía, hay que quizá establecer unos programas de incentivos para que la gente pueda entonces en sus hogares establecer los sistemas de placas fotovoltaicas para que puedan ver alguna reducción en su factura. Creo que hay un programa por ahí, de hecho, que viene el año que viene para la compra de esos equipos. El bajarle el costo de energía requiere bajar el costo de combustible, punto y se acabó. No hay otra cuestión. Los ambientalistas comunistas estos no quieren ni tan siquiera las fincas solares. Y ahí es que tú dices, tanto que me vendes el sol y estás opuesto también a las fincas solares. Y Aurelio, y ahí es que tú tienes que tener un nivel de liderazgo moral en decirle, mire señor, aquí nadie quiere pagar más y nosotros en Puerto Rico no estamos causando el calentamiento global. No nos toca, no somos nosotros, eso es China, eso es India, eso hay algunas partes en África, hay algunas partes en Estados Unidos, no somos nosotros. Esta islita no está calentando el mundo. Y debemos asumir, coger liderazgo de, por ejemplo, en Singapur, donde el 90% de su energía viene de gas natural y de energía renovable. Correcto. ¿Verdad? Así que ese es el futuro. Está escrito energía renovable, gas natural, alguna otra fuente alternativa y meterle chambón. Sí. Porque si no, nos coge la bruja. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que sí, que hay que volver a mirar la situación del gas natural. Y yo sé que eso es una propuesta para muchos muy controversial aquí en Puerto Rico. Sabemos que la década pasada se trataron de establecer no uno, sino 2 gasoductos aquí en Puerto Rico. Ninguno prosperó. Pero es que no hay otra alternativa. No podemos seguir pagando el combustible caro que estamos pagando. Hay que moverse a otras fuentes sí o sí. Y tiene que entrar entonces ahí el liderazgo del señor gobernador. Estoy de acuerdo con Cristian, de que tiene que meter mollero para forzar eso, porque esa es la única manera de reducir la factura en estos momentos. El gobernador en ese contexto, fíjense cómo ahora el tema, obviamente cuando se acabó el tema chicle Luma, el tema chicle es nos están sacando de Puerto Rico, nos están comprando las tierras, todo este embuste, pero eso en cierto sentido ahuyenta el capital. Si el inversionista entiende que va a encontrar un clima antiamericano muy grande, que no lo hay, solamente el clima antiamericano está de parte de la prensa puertorriqueña y de los comunistas, pues compran menos, al comprar menos invierten menos y es más dificultoso todo. Cristian. Bueno, si la pregunta que me está haciendo es el tema de la entrada de personas, nos están desplazando. Es que déjame bajar un poco la temperatura de esos decretos, de los 4,000 decretos contributivos que hay bajo la ley 60, ¿cuántos son boricuas?
Dios sabrá, no sé. Le puedo decir lo siguiente, el grupo es mucho más diverso de lo que la gente cree, porque aunque algunos no son boricuas, algunos sí son latinos. Hay varios, no todos son blanquitos de Iowa, hay muchas personas negras, hay muchas personas asiáticas, hay muchas personas de India y esa área, así que es un programa mucho más diverso de lo que las personas creen. Mira, aquí la idea de que aquí nosotros nos están 3.000 gallos nos están desplazando es la estupidez más grande en la historia de la vida humana en esta bendita isla desde que Yukiyu puso el primer taíno sobre el yunque. Yukiyu es yolero, vino de afuera también. Correcto, es extranjero. No, bueno, Yukiyu tiene Agüeybana es extranjero. Exacto, Agüeybana, Yukiyu no, Yukiyu y Huracán también es criollo. Lo que aquí pasa en gran medida es que hay unos grupos que de la misma manera que hoy dicen que nos están desplazando, si ustedes buscan las noticias, hace 15 años se estaban quejando de que los mismos criollos estaban desplazando a otros criollos. Se quejaron de cualquier desarrollo en el área de Santurce porque decía que van a desplazar a las poblaciones de allí. Se quejaban de cualquier desarrollo del proyecto de río en Río Piedra para urbanizar y poner eso en condiciones adecuadas. Y si fuera por eso todavía tendríamos el Fanguito y la Toquío y Trastalleres. Estos son los mismos grupos que estaban metidos en Carolina, en el Marriott, allí ocupando ilegalmente el estacionamiento. O sea, la agenda ya no tiene nada que ver con quién sea la persona. Ellos tienen una agenda antiprogreso, tienen una agenda antidesarrollo, una agenda anticapital, antimercado. Y la manera que la buscan imponer es buscando cuál es el token statement de la temporada, espetárselo a un artículo en el periódico y causar un desmadre para que aquí no haya inversión, que no haya crecimiento y que no hayan trabajos para los puertorriqueños acá. Son las 12:55. Vamos a hacer la pausa. Cuando vengan, integramos también a Alan Maccabi, que ha estado para arriba y para abajo toda la mañana trabajando con nosotros. Y vamos, y como siempre, el sobrino es el único que está autorizado aquí a salir a las 11:30 porque tiene que ir a atender los semáforos de obras públicas, que nadie los atiende. Así que ya lo saben. Regresamos y 3 minutos de la tarde. Vamos a hablar, empiezo contigo, a Gelvis. El Congreso aprobó 19.400 millones en 5 años, que es el equivalente para el Plan Vital, el equivalente de 3.900 millones. Quien mantiene el Plan Vital prácticamente son los federales, y 2.816 millones anuales para la tarjeta de la familia, que entre los dos, en solamente 2 programas federales, hay 6.716 millones, que si lo tiras por 5 años, son 33.000 millones de dólares. Eso no solamente cierra más, aunque no es lo que nos tocaría como Estado, ciertamente amarra más al pueblo puertorriqueño a Estados Unidos, y por eso los independentistas están histéricos. Ciertamente es un gran triunfo para el gobernador Pedro Pierluisi, para la comisionada residente y para el pueblo de Puerto Rico que se haya logrado mitigar el famoso cliff, ¿no?, de Medicaid por 5 años. Pero la pregunta que siempre me hago cada vez que estamos en este tema: ¿hasta cuándo vamos a seguir yendo al Congreso de los Estados Unidos, de oficina en oficina, de reunión en reunión, rogando porque se nos permita y se nos envíen unos fondos que, si fuéramos Estado, llegan en automático? Llegan en automático esos fondos, porque tenemos el poder político y la igualdad plena como un Estado de la Unión en el recibir esos fondos. Y de hecho estamos recibiendo 19.000 millones por 5 años, pero pudiesen ser 28, 30 mil millones de dólares si fuéramos un Estado plenamente. Logramos 19.000 millones, pero no tenemos acceso a sobre 21 beneficios de Medicaid. Logramos los 19.000 millones, pero tenemos un tope de gastos. Logramos los 19.000 millones, pero no tenemos el SSI, el Seguro Social Complementario. O sea, estamos celebrando, sí, que evitamos el cliff de Medicaid por los próximos 5 años, pero luego ¿qué? Tenemos que volver a la pelea, tenemos que volver a regatear cuánto nos van a dar cuando pudiésemos, dejando tanto en la mesa. O sea, se está quedando mucho más fuera de lo que estamos recibiendo, y sí, qué bueno, y el esfuerzo, y excelente, pero estamos dejando demasiado fuera de la mesa porque simplemente no estamos solicitando y no estamos abogando por lo que merecemos, que la igualdad plena, que ya votamos por ella. Bueno, Alan, ¿qué te parece esto? Se une aquí en este último día de trabajo
antes de la Navidad. Primeramente, feliz Navidad a todos, muchas cosas lindas este fin de semana y el domingo, que es la Navidad, nace el Mesías, nace Jesús, el Maestro. Qué privilegio estar hoy viernes con este equipo, Luis, con Cristian, con Aurelio, contigo y con toda la gran audiencia de La Mirilla. Pues mira, ya Aurelio lo dijo, ¿por qué tenemos que estar mendigando arrodillados? ¿Por qué tenemos que ser los que mejor administramos la colonia? Y hay un grupo de personas arrodilladas, acomplejadas, que dicen que quieren unión permanente y ciudadanía, pero no quieren la plenitud de la estadidad del Estado soberano. Dejémonos ya de estar con el cacharrito, como decía Carlos Romero, mendigando, y echamos un poquito por aquí, un poquito por allá. Hay que tener dignidad en igualdad de responsabilidades, de beneficios. Tenemos que pararnos como un Estado. Y en el bloque de las ayudas, como Aurelio decía, a mí me da pena que los viejitos aquí no le llegue el SSI y la montamos a la viejita en un avión y la llevamos a Florida, a New Jersey, a Nueva York, a Texas, a North Carolina, y allá tiene todo. Decide regresarse a Puerto Rico y se lo quitan y no puede. Simplemente por el territorio, el mismo americano es discriminado. Oye, sobrino, ¿por qué la Junta no se unió a los llamados de que se equiparara a Puerto Rico en todos los fondos federales? O sea, no hay manera más rápida de salir de la quiebra que empoderar a Puerto Rico con el dinero. La Junta hace, eso no es totalmente correcto, Luis, porque la Junta en algunos programas, sí que es correcto en parte, pero incorrecto en lo otro. En algunos programas ellos sí han hecho llamados para que se atienda a asuntos de Puerto Rico. Por ejemplo, en el caso de Medicaid, aunque les tardó mucho, y ayudé un poquito dándole el cantazo cuando divulgamos que ellos estaban cabildeando en contra, pero llegó un momento donde ellos apoyaron el asunto de Medicaid. ¿Por qué no ocurre lo que tú dices, Luis? Que es que la Junta envíe un mensaje contundente que indique, Congreso, presidente, nosotros ya hemos aquí metido ya desde el 2016, le hemos metido mano a XY tema, el gobierno de Puerto Rico le ha metido mano a XY tema, pero aquí hay un problema estructural, aquí hay un problema donde tú no puedes exigirle a la misma población dentro del sistema federal norteamericano un desempeño sin las mismas herramientas que tú le provees al resto del territorio, de la tierra que está bajo la bandera norteamericana. ¿Describen? ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos entienden que su prohibición de entrar en temas del estatus en la ley les prohíbe a ellos de decir las cosas les prohíbe a ellos de intrometerse en un asunto negativo, pero ellos piensan que les prohíbe intrometerse en general en el tema y que ellos solamente son un cuerpo tecnocrático y eso es un asunto político. Yo creo que eso está mal y creo que eso va en contra del precedente que estableció la Junta en Washington DC, que estaba compuesta con la misma legislación. O sea, para que estemos claros, la ley promesa es un calco incompleto de la ley de la Junta de Supervisión Fiscal de Washington DC, excepto que la de Washington era más poderosa. Cristian, y quedó claro en la Junta, quedó claro en el Supremo que el Congreso puede discriminar contra Puerto Rico. En aquella Junta, ellos llegaron y dijeron en un momento, mira, Congreso, yo tengo todos los poderes, yo he cortado de todo, yo he destrozado aquí el gobierno, le he dado patas arriba, he votado a medio mundo, pero ¿sabes qué? No es suficiente. Hay un asunto estructural. Y mi pedido siempre ha sido que la Junta de Puerto Rico, si va a ayudar en algo, es que haga ese mismo llamado, que diga, Congreso, aquí hay un asunto estructural que no se va a atender solamente con reformas contributivas y con leyes laborales. Se atiende bregando con la situación ya centenaria, es más grande, de la relación de Puerto Rico con el gobierno federal. Bueno, hay dos cosas que de todo este proceso de el proyecto en la Cámara que a mí me llamaron la atención. Número uno, los independentistas pidiendo por favor que no dependiéramos tanto. Este grupo BUD, ¿cómo que se llama? Los Boricuas Unidos y el en otro, la diáspora. el que es el cabildero de ellos, diciendo que por favor no le den más fondos a Puerto Rico, dejen eso, porque la postura de ellos nosotros lo administramos. Y segundo, los independentistas en las redes aplaudiendo, y el propio periódico El Nuevo Día, Torrecotay, el Chonky, prácticamente aplaudiendo el hecho de que no se aprobó en el Senado el proyecto plebiscitario para que permanezca la cochina colonia. O sea, eso es ser cochino cochino en prensa. Decir que Puerto Rico, felicitar al Congreso, a quien sea,
porque no aprobó una ley de descolonización que hubiera mejorado a los puertorriqueños y que hubiera dado paso a que se honraran los plebiscitos del 12, el 17 y el 20, es una mezquindad. Eso es así, Aurelio. Sí, definitivamente. Y yo creo que hay un problema fundamental. Primero con el independentismo aquí en Puerto Rico, que me parece una gran vergüenza que el liderato independentista de Puerto Rico se haya quedado de brazos cruzados con la aprobación del HR 8393, porque si había un proyecto que se lo pusieron en bandeja de plata al independentismo en Puerto Rico, fue el 8393. ¿Dos opciones? Dos opciones de independencia. Ciudadanía bajo la independencia, fondos federales en bloques bajo la independencia, y no respaldaron el proyecto. Son colonialistas. Demostraron ser más colonialistas que los más colonialistas que hay en el Partido Popular. Eso es lo primero que tengo que decir. Lo segundo, sobre la diáspora. En estos días aquí en Noti1, en un programa de panelistas, escuchaba a una popular diciendo que es que la diáspora tiene derecho a expresarse sobre el futuro de Puerto Rico porque vinieron de aquí o tienen raíces de aquí. Yo le dije, está bien, perfecto, tienen pleno derecho a opinar sobre el futuro de Puerto Rico. Yo tengo pleno derecho a decirles que son unos hipócritas. Porque estando allá, viviendo allá, gozando allá de los derechos, deberes y responsabilidades de la estadidad, se los pretenden negar a los que vivimos aquí y no estamos en igualdad de condiciones. Porque la voz de ellos allá tiene más poder político que la nuestra acá. Y eso es una gran hipocresía y una gran vergüenza de la diáspora puertorriqueña. ¿Tienen el voto? Luis, ¿tienen el voto? Ellos tienen más fuerza al hablar. Sí, pero son unos desvergonzados. Ah, claro, viven la porque estadidad. critican el coloniaje, pero con sus acciones lo que hacen es reafirmar y prolongar la vida inútil del coloniaje. Eso es una de las tragedias que hay. Entonces tampoco quieren que el Congreso, aunque limitadamente, aporte el dinero para mejorar, para cuidar a nuestros pobres, nuestros enfermos, nuestros ancianos, las familias que necesitan alimentos. Es una contradicción brutal que ha salido de estas 2 semanas. Y no solamente una contradicción. A ver, yo he estado escuchando a varias personas dentro del Partido Popular, Alejandro, Jorge Colbert, Pablito José, o sea, amigos todos, pues personas buenas, pero creo que tienen un grave destoque, descuadre en cómo ellos ven este asunto. ¿Están confundidos? Porque ellos hablan de que no, mira, recibimos todo este dinero y sin pagar contribuciones, mira, federales. Mira, primero, el médico indigente en Puerto Rico no paga contribuciones federales y adivina que el médico indigente en Idaho, en Florida, en Nueva York tampoco paga contribuciones, ¿verdad? Porque el sistema contributivo federal es progresivo como el nuestro y ellos no pagan contribuciones. Así que está hablando de que quien no paga contribuciones son personas como yo, gente exitosa, gente que ha progresado, gente que tiene caudal, y yo les puedo decir lo siguiente: si tú me dices a mí que yo, Cristian Sobrino, que me va bien, tengo que pagar algo más para que la gente pobre mía acá, ¿y mis para que te vaya mejor? Vecinos, pero vamos a picharme a mí, Sí. vamos a pensar en, el problema es para gente pobre o para gente médico indigente, que es mitad de nuestra población, para que ellos tengan mejor cuidado, más recursos y estén más saludables. Yo tengo que pagar más. Bienvenido sea. O sea, esa es pero yo soy la persona que es típicamente conservador, pero estos son gente que después, cuando aparece un presidente demócrata, están abrazándolo y se le agarran así a la pantalón y dicen, no te vayas, chico, que yo te quiero. Yo tengo el burro tatuado aquí en el muslo, ¿verdad? Porque son los más progres. Un burro grande. Son los más progres. Pero cuando viene el tema de atender adecuadamente las necesidades de tu gente, ahí no, ahí hay que protegerle los privilegios económicos a gente como yo. Pero Porra, Cristian, es que es un mito como era el sales tax. Puerto Rico paga más contribución federal que 24 estados de la nación. Todos los empleados federales aquí. A lo que voy es el argumento. Son mentiras. ¿Verdad? De que ellos dicen, este es lo canalla que suena, que tú le vas a dar menos recursos a gente médico indigente para proteger a gente que les va súper bien. El SSI, quitárselo a viejitos. Claro. O sea, para que el 5% de los grandes intereses vivan mejor. Correcto. Déjame ponerles en perspectiva este resumen de noticias de semana y las vamos cogiendo. Esta semana el Congreso aprobó 19.500 millones por 5 años para el Plan Vital. Esta semana el Congreso aprobó 14.080 millones para los 5 años de PAN. La totalidad de ambos programas, de ambas partidas, 33.580 millones en 5 años. La Juntadura aprobará 2 recargos de energía eléctrica, pero no se va a saber exactamente la cantidad que va a ser hasta tanto negocien el plan
de ajuste de deuda. Pedro Pierluisi vetó la patente de corso socialista para que les permitía paralizar proyectos por vacilar. El desempleo bajó en noviembre a 6.5%. El desempleo, estamos este año viviendo el desempleo más bajo en la historia de Puerto Rico. El Papa prohibió a curas catalanes meterse en el estatus mientras los curas puertorriqueños hacían fiesta con el nacionalismo esta semana. Llegan aumentos salariales para fiscales, procuradores y registradores y los jueces piden cacao. La Pava declaró la guerra si no le incluyen el ELA, que como quiera, ellos siempre están en guerra con el ELA o sin el ELA. El Partido Popular dice que no es el Pedro Pierluisi dijo que no es el momento de hablar de otro plebiscito. Referido al FEI, el alcalde corrupto de Atillo, Carlos Román, el video de la chica Taser desmiente la versión del Nuevo Día de abuso policíaco. El comité del 6 de enero en el Congreso refirió a Trump por sedición a las autoridades de la justicia. El ELA le cuesta al consumidor el doble en la factura de energía eléctrica. El doctor Carlos Mellado admitió que el Congreso lo que nos da es migajas en los programas de salud. Los recaudos de Hacienda están arriba de 0.2 de punto de lo proyectado. El alcalde de Juana Díaz en Yonket, pago con fondos públicos y asignaciones legislativas, está viajando con una comitiva de 66 personas al Vaticano llevando los 3 Reyes Magos. En la oficina de la Administración de Tribunales continúa votando 22 millones en sobrepago del Centro Judicial de Cagua. Aníbal Acevedo Vilá dijo no quiere ser Puerto Rican American. Sigue la prensa con la vaina del desplazamiento. Pedro Pierluisi terminó medio cuatrienio haciendo una relación de sus logros y sus fallas. Se empieza a romper la burbuja de valores inmobiliarios con el aumento de las tasas de interés. La prensa esta semana se dio autobombo, autopremio, autohistoria, farandulió. Eso se llama endogamia. Y el huevito está bien presentado y cogió un golpe, acaba de coger un golpe de el tiburón. Moraleja, papá, si eres un chopita, no te tires al mar con la tintorera suelta. Es una cosa increíble. Aurelio, coge la noticia de la... Mira, yo quería hablar sobre el proyecto de la ley de legitimación activa para básicamente detener cualquier proyecto de construcción que haya aquí en Puerto Rico. Yo quiero dejar algo bien claro y bien establecido, basado en la noticia y en el contexto de la noticia. Aquí, yo soy demócrata, todo el mundo lo sabe. Yo creo que aquí el gobierno debe tener una protección mínima de los recursos naturales, ¿verdad? Porque son parte de coexistir con los recursos a nuestro alrededor y son parte de nuestra vida diaria. Pero este proyecto es fallido de raíz porque lo que pretende es que lo que ha sucedido de manera silvestre, entre comillas silvestre, sabemos que es bien organizado, de detener obras, de detener construcciones en nombre del ambiente, entre comillas, es otra de las estrategias que está utilizando el populismo en Puerto Rico para tratar de prender la mecha que no han podido prender. Entonces, lo peor de todo es que utilizando los mismos argumentos de la representante Mariana Nogales, que es autora de este proyecto, se derriba la razón de ser del proyecto, porque ella indica que esta ley era importante porque las agencias del gobierno de Puerto Rico no están cumpliendo con fiscalizar ni trabajar los casos, incluyendo a las personas que tienen legitimación activa. Pues el problema no es la legitimación activa. El problema es la burocracia, los procesos, la fiscalización. Fine, lo podemos estipular. Y hemos hablado aquí de la transformación gubernamental que hace falta para mejorar los procesos. Pero si ese es el argumento, pues esta ley no tiene nada que ver con lo que ella menciona. Y esto es otro ejercicio en futilidad de los que quieren prender la mecha por simplemente adelantar sus agendas políticas particulares. Eso es todo. Alan. No, definitivamente, y a todas las notas que tú traes, que ya Aurelio profundizó en esa que es importante, y gracias a Dios que Pedro Pierluisi no titubeó y no la firmó, porque eso hubiera sido desastroso. Eso, entonces, ni los huevos ni las tortugas iban a estar bien. Pero a uno de los puntos que tú traíste interesante, ya el Congreso, con el proyecto HR 8393, más allá de que no se mueva de ahí, ya liquidó, enterró el Estado Libre Asociado, el PPD, el ser casado, soltero y convivir, que es imposible. Así que ya todo lo que haya de ahora en adelante va a ser con modalidades
como dice la enmienda Vizcarrondo, no coloniales, no territoriales, que no sé, esa enmienda está hace años y nadie le hace caso en el partido, no han encontrado la fórmula secreta del refresco del Lela, y ahora dicen que ellos van a levantar a sus donantes porque van a defender el Lela, pero a mí me dijeron que en la cuenta lo que había era $300. Si no hay donantes, ¿cuáles son los donantes? ¿Cómo va a haber un donante? ¿Cómo va a haber alguien que cree en una causa de algo donde no hay un ideal, donde no hay un plan, donde no hay estrategia, donde no hay candidatos, donde no hay nada que motive a nadie, donde ahora un huevito, según él mismo reconoce que es, dicen que es la esperanza blanca y ni en el mismo partido lo quieren? Así que la realidad, Luis, yo creo que ese partido se acabó, pero el PNP tiene que transformarse. La noticia de la semana para ti. Bueno, para mí ya Aurelio, el pillo, me tumbó la de la legitimación activa, porque pienso que, o sea, el propósito de esa ley era crearle... Detenerlo todo. Era crearle una autopista a un grupo ya organizado y listo para brincar, ejecutar y cobrar de abogados que se iban a encargar de seleccionar proyectos estratégicos con los cuales podían causar suficiente problema. Y mira, con 2 o 3 noticias de los dolores de cabeza y el viacrucis que se le haga pasar a un desarrollo aquí, a un proyecto allá, a unos vecinos aquí que probablemente, porque esta ley no se iba a utilizar para atacar a los que están construyendo en la zona marítimo terrestre, a Mansalva, en el área oeste. Era para buscar a unos que ellos quisieran, y con eso entonces pueden causar suficiente revolución. Ese es el impuesto revolucionario de Puerto Rico. Es como hacen eso. Ellos ponen el impuesto, no, contrátame, ese es el impuesto revolucionario. Eso se llama shakedown. Sí, es un shakedown. Es un shakedown, that's it. O sea, y esa parte, pues yo creo que era un riesgo genuino y palpable. Y lo otro, hablaban de la cuestión ambiental, como si todo el mundo piensa, pues eso va a ser nada más cuestiones de la playa, eso no va a ser cuestiones de industria. Ojo, aquí lo ambiental lo estiran para de momento aplicarlo en un parquecito en la área más urbana que existe en condado. Los ambientalistas. Así que esto iba a ser... Que no es un parquecito, pero esto iba a ser una fajita de tejero. Exacto. ¿Cómo es que tú le dices licencia de corso? Patente de corso. Eran dos bancos y 3 plantas. Y déjame decirte, aquí el Supremo ha fallado. Porque el día que el Tribunal Supremo castigue a los abogados que radiquen frívolamente y imponga dinero para que el que pierda, y obviamente el desarrollador o el quien sea tiene que contrademandar y pedir daños y perjuicios, el día que esos bates tengan que pagar millones de dólares, el día que los abogados tienen que sacar, a ese día se acaban los pleitos frívolos. Luis, a abogados estadistas se lo hacen. Es verdad. A abogados estadistas se lo hacen. Lo que pasa es que a los que se lo tienen que hacer no se lo hacen. Por eso, pero el Supremo tiene mucho que ver con esto. Y como le iba diciendo ahorita, tener un sistema judicial eficiente, efectivo y veloz es crítico para nuestro desarrollo económico. Y de eso han vivido ¿cuántos años? Llevan 30 años viviendo ese cuento. De hecho, la vasta mayoría de los casos que radicaron ustedes se acuerdan a principios de este siglo, contra el supertubo, contra el choliseo, contra el superacueducto. No había proyecto de Pedro Joselló que estos títeres, obligaron a cancelar Princesa del Mar, uno de los proyectos emblemáticos. Gasoducto del Sur, gasoducto del Norte. Solar con drogadictos, con un cuartelillo, con todo lo que hay. Y ojo, porque estos grupos no tienen ningún problema con mediante el uso ilegítimo de la fuerza paralizar algo. Pero es que pero para el próximo nivel, la próxima etapa de lo que quisieran, no es suficiente paralizar. Porque si tú paralizas con presencia física, sabes que con presencia física te puedes remover. El asunto es envenenar el pozo de la justicia para que entonces tú envíes el mensaje de que no solamente te puedo meter 30 chamacos allí en el campo y te paro la obra, sino que también tengo 30 chamacos ya metidos en el tribunal y tú no tienes remedio excepto bregar. Son guerrilleros urbanos. Vamos a entenderlo. Una guerrilla urbana con las tácticas del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla ejecutando. Y nuestros tribunales en la Luna nadie Valencia, se atreve a meterse con ellos. Porque nadie se atreve, tú sabes. Bueno, yo me excuso ahora, jóvenes. Siempre un placer. Vete a atender el semáforo. Felicidades. Que estamos. Mis amigos, cuando vengamos, vamos a vacilar una historia que pone el Pan Am Post
y esto está en todo Estados Unidos, un manual de cómo hablar políticamente correcto que publicó la Universidad de Stanford, que es para esmorcillarse de la risa, de lo woke, de lo absurdo, de lo tiquismiqui que pueden ser. Así que no se retire, que ya mismo regresamos aquí en La Mirilla, la 1:27. Amigos, en esta edición especial de La Mirilla, hoy es viernes 23 de diciembre y estamos analizando no solamente las noticias del día, sino también para ustedes analizando lo que son, ¿verdad?, las noticias de la semana. Y tengo en el estudio a Alan Maccabi y a Aurelio Agelvis. Vamos a hablar un poco, hoy sale en Pan Am Post. Óiganse esto. La Universidad de Stanford, en California, acaba de escribir un manual del lenguaje correcto, que no es otra cosa que un vómito de oscurantismo, adoctrinamiento, mordaza, de lo que es el pensamiento woke o tiquismiquis de la generación mírame y no me toque. Stanford quiere obligarnos a hablar como ellos hablan a nivel académico y eliminar y prohibir del lenguaje cierto tipo de cosas. Por ejemplo, usted no puede hablar, de hecho esto parte de una arrogancia y prepotencia de unos académicos que piensan que ellos son superiores moralmente y que tienen que enseñarle a usted cómo hablar, ¿verdad? Dice, no se puede decir la palabra más americano o American, porque eso es ofensivo al resto del continente que es América. Claro, recuerden, o sea, hay que llamarlos ciudadanos estadounidenses. Por ejemplo, un venezolano no se describe como americano, un venezolano se describe como venezolano, el argentino como argentino, el chileno como chileno, el brasilero como brasilero. Esto es una ridiculez. Los únicos que se llaman americanos son los de Estados Unidos de América, porque hasta los canadienses, que son parte de Norteamérica, no se describen como americanos. Y lo mismo los mexicanos, son parte de lo que es Norteamérica. Hay más. Prohíbe, no se debe decir la palabra inmigrante, está prohibida. Hay que decir, es una persona que ha inmigrado. O ha inmigrado. Esto es ridículo. O, como aquí le pone la prensa, es una persona con estatus, como es, migratorio no definido. No se puede decir indocumentado. También prohíbe utilizar la palabra máster o maestro. No, porque eso implica dominar y enviar el mensaje de que usted sabe más que el otro. Usted no le puede decir a nadie máster ni maestro, nada. También prohíbe que se diga el estudio, que se hable de la frase estudio a ciegas, porque puedes ofender a los ciegos. Las personas de estatus indefinido ya lo adoptó aquí la prensa. Como ha adoptado también, no existen políticos independentistas ni ciudadanos independentistas. Son activistas o son líderes comunitarios. Nunca, jamás. Y si son populares o independentistas, nunca le saquen la tablilla. También, en Puerto Rico, la prensa le llama a los estadistas fotutos. Eso es algo que lo utilizan los periodistas y después piden respeto. Y aquí la palabra nacional está dirigida únicamente para Puerto Rico. Estados Unidos es un país extranjero y cae en el ámbito internacional. ¿Qué te parece, Aurelio? Este es el ridículo. Mira, y yo soy demócrata. Yo estoy en la lucha de la equidad y la igualdad, pero la equidad no es sinónimo de superioridad. Y yo creo en que se debe promover la inclusión, pero no puede ser a expensas de la supresión. Y yo creo que, como estábamos hablando fuera del aire, son lenguajes innecesarios cuya única finalidad es adelantar agendas particulares de las personas que lo traen a la mesa, como por ejemplo aquí en Puerto Rico, Luis, tú muy bien mencionaste,
que cuando se trata de noticias de Estados Unidos las ponen en la sección de internacional. Correcto. Cuando se trata de hablar de Estados Unidos, de hecho, y es un error que yo escucho constantemente aquí en Puerto Rico a nivel social, coloquial, pero también en medios de prensa y televisión. Se habla de Estados Unidos de Norteamérica. Eso es un disparate. Seguro que sí. Es un disparate, es Estados Unidos de América. De América. O sea, entonces, de hecho, norteamericano implica mexicano, canadiense, inclusive los propios caribeños estamos más hacia Norteamérica que hacia Correcto. Sudamérica. The United States of America. correcto, cuando a algunos independentistas le da con decir, no, que es que todos somos los americanos. Los mexicanos no se consideran americanos, ni los brasileños, ni los chilenos, como tú bien mencionaste. Y los canadienses. Pero son estos juegos de palabras que poco a poco los van normalizando, se quedan en la psiquis y te cambian la mentalidad completa, y es el juego de la manipulación de los medios, con los que hay que tener muchísimo cuidado. Y de nuevo, yo creo en la equidad, pero equidad no es sinónimo de superioridad. Creo en la inclusión, pero no puede ser a expensas de la supresión. Así que creo que es una gran pérdida de tiempo innecesaria, pero que, de nuevo, viene acompañada con una cola de una manipulación mediática de la que hay que tener cuidado. Alan. No, es definitivo, y en la misma línea, yo no creo ni en el feminismo ni en el machismo, porque esos son odios contra los otros. Y yo, como acabas de mencionar, yo creo en la equidad, en la igualdad, en el respeto a la forma de amar de cada persona, que tiene el derecho de amar de la forma que él quiera, pero ya hay otros temas populistas de izquierda radical, porque todo esto está, la izquierda radical y el populismo detrás de todo esto para destruir, por ejemplo, las perspectivas de género. Las ideologías con perspectivas de género no es otra cosa que sexualizar, que envenenar, que confundir a nuestros niños, a nuestros adolescentes, para romper el núcleo de la familia, romper la autoridad al papá, a la mamá, a los abuelos, al policía, y de esta forma traérselos, confundirlos, destruirlos, y al destruir los valores, al destruir la familia, al destruirlo todo, ellos ganan y empiezan a ganar y empiezan a hacer ver que sus papás y que los demás son pensadores ridículos. Ahí es que vienen todo esto de los transexuales y de todo esto, que no es otra cosa de destruirnos como sociedad, que no tiene nada que ver con lo que es la equidad, la igualdad y el derecho a que un hombre y una mujer son iguales y deben ganar lo mismo, ser respetados iguales, y en todo, Luis, que los veamos de la misma forma. Usan causas populistas, como por ejemplo el Día de las Madres o el Día del Padre. ¿Quién pudiera estar en contra del Día de la Madre? Pues nadie. Ese es el tipo de cosas que ellos utilizan para unirnos a todos. ¿Qué pasó en Vieques? Todo el mundo se unió detrás de una causa, pero era la izquierda radical, los comunistas, el Foro de Sao Paulo y la Reunión de Puebla, el socialismo del siglo XXI, los que estaban unidos en todo esto y querían sacar la Marina para utilizar el narcotráfico del cartel de los soles, que lo maneja Diosdado Cabello, los sobrinos de Nicolás Maduro, que Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel están envueltos en todo esto, para traer la droga que se queda aquí y de acá al puente para moverla a otros lugares. Y hay gente que no lo quiere ver, que no lo quiere entender. Sinónimo de narcotráfico y de estos grupos poderosos del narcotráfico están atados con los comunistas, con el socialismo, que son todos unos corruptos. Lo acabamos de ver con Pedro Castillo en Perú, lo vimos con Lula de Silva, entre otros. ¿Cómo utilizan el lenguaje para manipular a la gente? Yo ayer estaba hablando en el programa de las palabras más abusadas por el periodismo puertorriqueño. Es como si son madrazas, o sea, las escuelas de comunicaciones son madrazas. Lo que preparan son soldados de la independencia. Correcto. Y el socialismo, los tiran a la calle y después ellos son, como hay inbreeding, se nombran unos a los otros, y por eso es que tienen los colectivos, el control que tienen. Sí, ahora esto es colectivo. O los frentes. Sí. O el sea, frente unido, el colectivo unido. Tienen esa. Bueno, ya llegamos a lo que es, ¿verdad?, las postrimerías de la jornada de Navidad. Vamos a hablar un poco ahora de, ¿verdad?, que ustedes creen que ha sido, por ejemplo, les doy el jugador más valioso por cada uno de los partidos. Y empiezo contigo. ¿Quién es el jugador o el político más valioso del Partido Nuevo Progresista, del Partido Popular, de Victoria Ciudadana, del PIB y de cada uno de ellos? El que más adelantó la causa de ellos.
Bueno, Aurelio. Por el Partido Nuevo Progresista ciertamente tendría que mencionar al gobernador. Yo creo que el gobernador estableció una política pública, una agenda, aseguró todos los votos demócratas en el Congreso de los Estados Unidos para la aprobación del HR 8393. Y yo creo que pasó este año su gobernación sin mucha controversia, sin muchos problemas y sin muchos pormenores, así que creo que definitivamente... Y por el Partido Popular. Para mí. Por el Partido Popular, si yo tuviera que mencionar a alguno, que se me hace muy difícil, se me hace muy difícil, pero si tuviese que mencionar a alguno, tendría que mencionar increíblemente al presidente de la Cámara, que yo creo que en la lucha interna que han tenido ha sido el más que ha sobresalido. Creo que el más golpes que ha cogido ha sido el presidente del Senado y el presidente del partido. ¿Y tú, Alan? Pues mira, tengo que reconocer que en el PNP la figura del gobernador, tanto en temas como gobernador, yo discrepo en algunas cosas con él, pero hay que reconocer que en unos temas puntuales económicos, de salud y en el tema del estatus, Steny Hoyer es un gran amigo de Pedro Pierluisi, una amistad que se cultivó. Y como dice Aurelio, hay que reconocer que votaron 233, todos los demócratas votaron y 16 republicanos. Así que el trabajo del gobernador, aunque yo soy republicano y conservador, tengo que reconocer que hizo su trabajo. También los 16 que dijeron que iban a votar republicanos, fueron los 16 y estuvieron allí. Pero Pedro Pierluisi, yo creo que hoy es el líder del PNP, aunque no esté de acuerdo en algunas cosas, y se ve sólido. Populares. Pues mira, en el Partido Popular te tengo que decir a alguien y te tengo que mencionar que la única persona este año que ganó algo fue Jesús Manuel. Prácticamente es el único, porque un desconocido joven que acaba de llegar y en las encuestas internas se llevaba el 40%, enterró a Javi, el alcalde de Villalba, a todos los demás, la alcaldesa Morovi, Dalmau y Tatito matándose, se destruyen ellos mismos. Tatito con un 1% de reconocimiento, Dalmau no pasa del 25-28%. Así que ese joven algo está haciendo en sus caminatas, claro, internamente en un partido que ya murió, que está muerto, que no tiene causa, ni ideal, ni razón de ser, y lamentablemente él es el grupo que quiere traer la colonia nuevamente. Yo creo que en el estadoísmo el más valioso se llama Ricardo Rosselló y los 8,000 delegados, 7,000 delegados que tiene. Ese enseñó un punto una importante. Ruta importante, y les voy a hacer más. A nivel del Partido Popular se van a caer. Yo creo que el jugador más valioso del Partido Popular es precisamente Rafael Cox Salomar. Cox Salomar logró empujar con la doctora Ponsa Kraus el proyecto, ayudado, estableció las bases, ha sido crítico, pero a la misma vez no ha cambiado, es Cox Salomar. En términos del independentismo, Ana Irma Rivera Lacén no tiene competencia, es una mujer seria, una mujer que hace su trabajo, podemos discrepar 28,000 veces, pero Ana Irma no es no es la politiquera que es la senadora Santiago por el PIB. O sea, está bregando con dos cosas distintas. Pero no deja de ser una persona socialista, comunista, de izquierda radical. Yo estoy hablando de más valiosa para su movimiento. Para su movimiento, sí. Ok, porque fue la que trabajó. Luis, lo de Ricardo tienes toda la razón, no lo visualicé. En términos de los delegados extendidos. En términos de dignidad, pues Rodríguez Bebe, porque esa es la que representa, la más politiquera es Rodríguez Bebe, vamos a ponerlo así. Y es independentista, pero para el sector privado, para las empresas, para la libre empresa y para la protección de la propiedad privada, a veces tiene el liderato en el Senado y parece un estadista hablando, aunque es independentista. Vamos al otro tema, el secretariado. Ya yo les dije cuál es el peor y cuáles son los mejores, pero yo quiero, Aurelio, que me diga el mejor secretario o jefe de agencia. O jefa de agencia. Yo tengo que coincidir con tu análisis. Yo creo que el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, ha hecho una labor extraordinaria en su departamento con la situación del COVID-19, las diferentes variantes que han surgido. Ha establecido muchísimas campañas mediáticas sobre cómo la medicina está a la disposición para protegernos en esta nueva etapa de manejar y aprender a convivir con el COVID-19, y obviamente con este último logro de los 19,000 millones de dólares que se aprobaron para la salud en Puerto Rico. Creo que definitivamente ha sido el secretario de este año. Alan. Yo creo que hay un empate. Yo creo que Carlos Mellado es magistral, pero Paquito también. El secretario de Hacienda Paquito Pareja hay que hacerle un monumento. ¿Tú sabes cómo se lo vamos a hacer?
con 2 tenis gigantes. Esa va a ser la estatua, 2 tenis gigantes. Eso es de Paquito, en honor a Paquito Paredes. La primera vez en la historia que no solo se logran los números que se planifican, se sobrepasan. Y fíjate, el gobierno dando bonos y bonos y bonos porque tiene sobrante. Hay que darle un crédito al secretario de Hacienda, igual a Carlos Mellado. 2 supersecretarios. Y vamos a ir a otro de los pases, ¿verdad? De lo que ahí siempre damos los municipios. Y los municipios no son muchos. De hecho, este año fue la lluvia de corrupción en los municipios populares, claro, porque tienen más municipios. Muy triste. Pero es una cosa, el año pasado era de los municipios PNP, era Cataño y Guaynabo. Y ahora este año le ha tocado la rueda de abajo. 41-37, populares versus a los PNP. del Partido Popular. Para ti, Aurelio, el mejor alcalde. Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamón. Indiscutiblemente ha sido un líder del Partido Nuevo Progresista, pero para Puerto Rico, que ha dado el frente, que ha sido innovador, ha estado trabajando en Bayamón, sobre todo con esta estación de Luma y las deficiencias energéticas que hemos tenido. Comenzó a trabajar con los semáforos solares, que eso es un no-brainer. Yo no sé por qué aquí no se había hecho eso nunca, y él comenzó esas iniciativas. Siempre ha estado presente en temas importantes, no le ríe las gracias a todo el mundo, se ha tenido que diferir con el gobernador, lo ha hecho de la manera respetuosa y decorosa que siempre le caracteriza, pero creo que sin duda alguna Ramón Luis Rivera. Y para ti, Alan. Yo coincido que el número 1 es el alcalde de Bayamón, y qué padre tiene para el que, ¿cómo es el dicho que dice? No lo hurta. O sea, Ramón Luis Rivera es el estándar. Luisito. Pero, y como siempre se lo gana de nosotros, yo te voy a dar una alternativa. Pero yo te iba a dar una popular. El alcalde de San Juan. Exacto. El alcalde de San Juan, Miguel Romero. O sea, está aspirando a convertirse al cabo de 4 años en el portaestandarte al lado de Luisito Rivera como los mejores alcaldes del PNP. Yo te diría que Luisito y Miguel son los mejores 2, pero no podemos sacar, y en el PPD, al alcalde de Carolina, Aponte, a diferencia de su papá, que era un politiquero. Él, tú no lo ves como Luisito, enfocado, y ha hecho un trabajo y una obra, y Carolina está bonito, está limpio, hay muchos lugares atractivos para niños y todo, así que no se puede ser mezquino, también hay que darle unos puntos a Ponte. Yo creo que sí. El mejor legislador para ustedes. Vamos a ver, no puedes parir. No tiene Aurelio Zampara en la quita. ¿Y tú, Alan? Mejor legislador. Bueno, lo que pasa es que si estamos ya hablando a un nivel como hablamos con los secretarios, como hablamos ahora con los alcaldes, o sea, yo te puedo reconocer que hay algunos que puedan estar haciendo un trabajo, pero ya llevarlo a una posición sobresaliente. Que están abajo del file. Por eso no tenemos Cámara y Senado el PNP. Sí, mira, yo creo, tengo que reconocer a la senadora del distrito de Carolina, que es de mi distrito, Marisita Jiménez. No es una persona muy mediática, aunque participa en ocasiones aquí con Quique Cruz en Noti1, pero sí la veo siempre muy activa en el distrito, respectivo del color. Es un distrito que la mayoría de los alcaldes son populares, pero siempre está allí en diferentes actividades y en diferentes trabajos de fiscalización y de asignación de fondos. Así que tengo que reconocerle eso a Marisita Jiménez. Con eso terminamos la jornada del día de hoy, mis amigos. Ha sido un placer estar con ustedes, contar con su apoyo, su calor, todo esto. La audiencia es lo que nos hace un medio y obviamente un programa importante. Gracias a todos ustedes, feliz Navidad, que pasen Nochebuena con sus hijos, sus nietos, con todos los seres queridos, y que pasen una bonita Navidad. El lunes que viene vamos a estar con ustedes iniciando la ronda de 5 programas del resumen del año, y oiga, está buenísima. Tienen que escucharlo. Gracias a todos. Buenas tardes. Por ahí viene la reina de Noti1, las 2 reinas, la reina y la princesa, doña Carmen Jovet y doña Zulma Rosario. Ya mismo regresamos el lunes con ustedes.